Hola a todos, buenos días. ¿Cómo están? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, Nicolás. ¿Qué tal todo? ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a ti. Bien, bien. Hola Nicolás. No sé si ya entregaron el taller. Sí, señor. Perfecto. Igualmente les quería decir que pues Yo no, tienen hasta yo no lo he la... subido. Bien. Igualmente les quería decir que tienen hasta las 12 de la noche de hoy para subir. ¿Listo? Gracias. Bien. Sí, Santiago. Hola Nicolás, buenos días. Es que te quería decir que nosotros es el primer taller que enviamos esos archivos, pero porque había un Excel y pues queríamos que viera las fórmulas y eso. ¿Está bien? O sea, el punto uno lo hicimos en Excel, pues porque se pedía, y el resto de puntos, pues sí, obviamente de un mismo archivo en el PDF, pero pues como tocaba hacerlo en Excel, no supe cómo juntarlos para que pudieras ver la fórmula, por lo que cuando uno lo pasa todo a PDF, pues Sí, de acuerdo. No, no hay problema. Eh, También si llegaron a subir el archivo dos veces, pues yo tomo el último que tiene. No sé si tienen alguna otra inquietud. Perfecto, está bien. Pues Nicolás, ¿te podemos hacer preguntas del taller? Sí, claro. Yo el punto 4, yo no lo entendí muy bien. Digamos, traté de revisar como los apuntes de clase y no encontraba ninguna forma como para acercarme como a la parte de inflación. Entonces no sé si tú podrías hacer eso rápido ahorita. Listo. Les voy a comentar. Ah, no, perdón, este no es este. Les voy a comentar rápidamente pues, la solución. La otra clase en detalle, voy a dedicarme a dudas de los talleres y cualquier cosa. Pero listo. Punto 4. Un amigo le dice, si es ese punto, ¿cierto? Espérame un segundo. Es uno que tiene que tener en cuenta. Sí, Sí, eso inflación, sí, es ese. Un amigo le dice, viajar a México es mucho más barato hoy que hace 10 años. Hace 10 años, con 1.000 pesos, se compraban 10 pesos mexicanos. Este año se compran 15 pesos mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el peso mexicano se devaluó, el peso colombiano se apreció. Entonces, en ese sentido, pues diríamos, oiga, sí, como que mi amigo tiene razón. Eh, Dado que la inflación en México y de Colombia fue de 100% y 25% respectivamente. Ahora bien, pues sí, existe gran devaluación de, del peso mexicano, pero asimismo también existe un gran aumento de los precios en México. Entonces, acá hay dos efectos que se están contrarrestando. Sí, con nuestros pesos podemos comprar más moneda, pero allá las cosas ahora son más costosas. Entonces la pregunta ¿es más barato viajar hoy a México? Sí, Juan Ignacio. Sí, es que yo vi que para responder esa pregunta, yo hice otro, como que simplemente comparé como las inflacionales, los crecimientos inflacionales y cuál sería la capacidad adquisitiva de la moneda. Hace 10 años, no sé, como que hice un pues, sin embargo, me dio como que el resultado me entiende, Se como está que, cortando un poco, Juan ay, Ignacio. Por favor, ay, repite. qué pena. He entendido que esa pregunta tiene un approach específico por medio de edad que tiene estos pesos select. ¿Cómo decirlo? Yo tomé un approach distinto, había sido el crecimiento y pues que había tenido como el peso, y así comparé como cuánto equivaldría el cambio a hoy en cuenta la política. Eso estaría.
Se sigue cortando un poco, pero por la intuición que me comentaste y por lo que alcancé a entender, me parece que suena bien. Es comparar los crecimientos, exacto, y también comparar el crecimiento de la moneda. Entonces, bueno, voy a resolver este rápidamente. Taller 4. Ah, no mentiras, es que lo tienen que entregar ahorita, ¿no? No, pues Vale, no pasa nada. les doy una pista y una guía, más bien. No les voy a dar la solución, pero una guía. Nosotros habíamos dicho que la tasa de cambio real de bienes externos por uno local. Sí, Paloma. Nicolás, pero la próxima semana antes del parcial sí podríamos revisar los dos talleres, pues para saber si lo que estamos haciendo está bien. Sí, sí, esa va a ser la intención del clase de la clase del martes. Ah, Hoy acabamos tema para el examen. listo, gracias. Bien. Entonces acá nosotros teníamos esto. Y teníamos, bueno, estos extranjeros. Por local. Este era el precio local sobre el precio extranjero. Es decir, la respuesta a la pregunta está dada por qué le pasa a la tasa de cambio real. Así sabemos si en verdad es más barato ir a México o no. Pues también está alineado con el primer punto. ¿A qué país es más barato viajar? Ok. Entonces acá, si hacemos esto en variaciones porcentuales, esto es delta porcentual de Q, esto va a ser igual a delta porcentual de E más el delta porcentual local, eso es la inflación local, y local, menos y externa. Nicolás, pero esa fórmula la habíamos visto. Pues esta sí la vimos, es exactamente la misma, pero es en variaciones porcentuales. Fíjense que es respectivamente delta porcentual de la tasa de cambio y pues acá la pueden obtener con los ejercicios. Lo que sí estoy seguro es que Gabriela se las comentó. Acá por delta de extranjero. Es acá solamente reemplazar los números que les dicen ahí, entonces tiene que calcular esto. El delta porcentual de inflación local 25%, inflación del extranjero menos 100%. Y si ven qué efecto domina, si está dominando pues el incremento de los precios que hace que las cosas sean más caras allá, que haya menos canastas extranjeras por una local, o si está dominando el efecto de la devaluación. Sí queda más o menos, mejor, pues al menos un poco más claro así cómo desarrollar este punto. Sí, súper. ¿Cómo sería la interpretación del resultado? O sea, ahí cómo da y cómo sería eso. Bien, entonces reemplazan los números. Si esto les da positivo, quiere decir que la tasa de cambio real de extranjeros, de bienes y servicios extranjeros por uno local, pues está aumentando. Quiere decir que las cosas en el extranjero en verdad son más baratas. Entonces, el amigo tiene razón. Si les llega a dar negativo, pues es al contrario. En realidad, sean menos extranjeros por un local, es decir, en México las cosas son más caras. Ok. Y Nicolás, una pregunta. Ese cambio porcentual en E
en la monitoría se calculó de una manera un poco extraña que no terminé entendiendo, que era, si no estoy mal, 15/10, que eran los dos pesos mexicanos, pues los pesos mexicanos en dos momentos, pero no entendí por qué, si la ecuación, o sea, relaciona dos países, ¿sí? Ok, por lo que el cambio porcentual es, digamos, a través del tiempo. Entonces queremos saber, hoy, o sea, con la fórmula de cambio porcentual, hoy sobre ayer, ahí le faltaría -1 para que pues no quede 1 punto algo, sino que quede solamente el porcentaje. Ok, o sea, es sobre el mismo país, no tenemos que meter Colombia ahí. Pues está implícito porque es que esta es la tasa de cambio de 15 pesos mexicanos por 1.000 pesos colombianos. Ok, o sea, el denominador está en 1.000 pesos. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, sí, sí está el otro país, implícitamente. Ok. Bien. Listo, espero esto les ayude también a desarrollar un poco mejor el punto y pues entenderlo mejor. Entonces vamos a continuar con el tema del modelo ISLM. Vamos a hablar sobre otras perturbaciones. El modelo ISLM. Y las vamos a agrupar en dos. Las perturbaciones que se dan sobre la curva IS y sobre la curva LE. Sobre la curva IS vamos a tener variaciones en la confianza de los consumidores y de las empresas. Estas variaciones afectan al consumo de los hogares y a la inversión respectivamente. Entonces, tal vez pues una pregunta que se están haciendo ustedes, bueno, ¿qué es confianza del consumidor? Esto es como un estilo de expectativas del consumidor, si el consumidor está dispuesto o no a gastar en bienes y servicios. Les voy a mostrar algo, y es que Fedesarrollo es pues, quizá de las consultoras más importantes en términos económicos del país. Ellos realizan una encuesta de opinión al consumidor todos los meses. Y lo que hacen es preguntarle pues, a una muestra representativa de consumidores, básicamente, qué espera que ocurra con su ingreso en los próximos 12 meses, qué espera que ocurra con su empleo en los próximos 12 meses, y cómo espera usted de cambiar su consumo de carros, electrodomésticos, comida, etcétera. Muchísimas preguntas. Y con base en eso, construyen un índice de confianza del consumidor. Espérenme que por acá aparece ya el balance. Pues este es el resultado de la confianza del consumidor acá para Colombia. Desde septiembre del 2012 hasta septiembre del 2020. Acá podemos ver las grandes variaciones en la confianza del consumidor.
Caídas en esto representan pues que bueno, el consumidor ve sus ingresos futuros comprometidos de alguna manera. Puede ser por varias razones, porque pues, no piensan que no van a encontrar empleo, no van a tener ingresos, o puede ser porque hay altas tasas de interés. Por esos motivos puede variar esto. Y esto termina afectando al componente del consumo de los hogares. De forma similar, para las empresas también hay un índice parecido, también lo calcula Desarrollo o la ANDI, que es la agremiación de todas las empresas del país, de toda la industria del país. Eso, variaciones en la confianza de los empresarios, pues terminan afectando la inversión respectivamente. Entonces, más confianza de los consumidores y de los empresarios, pues sería un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS. Voy a graficar. ¿Podría repetir eso, por favor? Mejor aún, lo voy a graficar. Entonces, si llegase a aumentar la confianza de los consumidores o de los empresarios, lo que nosotros observaríamos es un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS. Que pues esto estaría asociado a un aumento en el gasto planeado. Ya no lo voy a dibujar, pero está implícito ahí. Entonces eso sería variación positiva en la confianza. Entonces terminaríamos observando más producción y más tasas de interés. Nicolás, Sí. ¿cómo sabes que las variaciones son positivas? Ah, bueno, ok, lo voy a escribir. Si pues fuera negativa sería para abajo. Entonces, ¿por qué es que esa variación positiva en la confianza sube? Em, ¿Por qué sería? Ahora, si los consumidores tienen más confianza y las empresas también, pues van a comprar más bienes y servicios. Entonces, lo que nosotros veríamos en el gasto planeado es que aumenta esa curva. Observaríamos que se reduce el nivel de inventarios de las empresas porque están vendiendo más. Pues al final, pues tendríamos más producción de bienes y servicios. Por eso sería hacia la derecha. En cambio, si fuera hacia el otro lado, observaríamos así. Ok. ¿Alguna pregunta de esto o algo que agregar? Pero, Nicolás, algo que yo no entiendo es si la confianza aumenta, ¿por qué las tasas de interés subirían? Termina subiendo por lo que en el mercado de dinero, como hay más ingreso, ahora las personas van a tener más ingreso pues, por lo que hay más producción, aumenta la demanda de dinero. Imagínense que todos nos ganamos el valor todo el tiempo. O bueno, no, en diferentes momentos del tiempo, pero todos nos ganamos el valor, porque si no se repartiría. Todos tenemos más ingreso, pues vamos a demandar más dinero para poder realizar todas nuestras transacciones.
Entonces, si se demanda más dinero, pues aumentaría las tasas de interés que nos cobrarían por los créditos o que nos pagarían por nuestros ahorros. Ok, Bien, o sea, piensen acá en el mercado de dinero, en ese gráfico que era R contra MP. Bien. ¿Alguna otra duda de esta parte? Segundo, cambios en la bolsa de valores, en la cotización de las principales empresas en la bolsa de valores. Acá en Colombia, el índice principal de la bolsa de valores, ahí están viendo mi pantalla de la bolsa, de la página de la bolsa. sí, señor. Sí. Perfecto. Sí, Acá el índice principal es este que es el Colcap, que incluye más o menos como entre 18 y 23 precios de acciones de empresas. Em, espérenme, y descargo esto hasta hoy. Ok, entonces acá, esto es un índice, al final estos son pues, puntos del índice. Cuanto más alto, pues quiere decir que esa canasta de acciones pues se está valorizando. Cuanto más bajo, se reduce. Entonces acá nos aparecen las fechas, esto es diario, este índice lo tenemos día a día. Aparece el valor de hoy, que esto es termina siendo como el último valor del Colcap dentro del día, porque esto se mueve minuto a minuto, es cuando abre el mercado. Valor de ayer, variación porcentual, que es con la fórmula que ya conocemos, y esto no quiero hablar de esto. Acá nos aparece el valor del Colcap. Con las fechas. Perfecto. ¿Esto qué representa? Esto representa pues la cotización de los precios de esas empresas. Ahora, cuanto mayor es el precio, quiere decir que los inversionistas que terminan financiando estas empresas, porque esto es un mecanismo de financiación, pues ven con mejores ojos qué va a pasar con esa empresa. Es decir, compran acciones, que piensan que la empresa le está yendo muy bien y le va a seguir yendo muy bien. Sube el precio. Por el contrario, cuando baja el precio rotundamente, pues quiere decir que los inversionistas consideran que estas empresas ya no son tan rentables. En el futuro, pues no van a tener tanta producción. Entonces, mejor no la financiamos. Acá como está ocurriendo. Al final lo que a uno le interesaría como inversionista para hacer ganancias pues son las pequeñas variaciones. Comprar barato
donde está el punto más bajo y vender donde está alto. Eso es todo. Entonces, cambios en la cotización de las empresas de la bolsa de valores. Esto afecta el consumo de los hogares, ya que algunos hogares ahorran en el mercado bursátil. De hecho, esto parecería que son pocos hogares, pero son muchísimos, porque al menos todas las empresas de pensiones privadas, cuando alguien cotiza para pagar su pensión, estas empresas, esas aseguradoras pues, de la pensión, invierten en la bolsa de valores la pensión de muchas personas. Entonces, en realidad, acá hay el ahorro de mucha gente. Entonces, una disminución del Colcap, pues quiere decir que seguramente el valor de las pensiones de las personas se va a reducir y también las personas que decidan ahorrar ahí voluntariamente, pues también se va a reducir. El consumo de los hogares y la producción de las empresas. Sí termina afectando a la inversión. Exactamente de esta misma forma. Si tienen alguna pregunta de esto o algo que agregar. Nicolás, ¿la gráfica es igual? Entonces, si vemos que los precios de la bolsa están incrementándose, veríamos más consumo de los hogares. Los hogares ahora tienen más pensiones y los que ahorran ahí pues, van a tener más ingresos. Aumentos en la IS. Y negativo, reducciones en la IS. Ok. Bien. Nicolás, ¿puedes repetir eso? Porque esa era la reducción. No, es decir, si llegan caídas en los precios de la bolsa, pues eso implica que los inversionistas no ven con buenos ojos la producción de esas empresas, entonces muy seguramente pues van a reducir toda la producción, entonces veríamos reducciones en el gasto planeado y pues el AIS cae. No sé si queda claro. Sí. Bien, gracias. Listo. Entonces, esos serían los principales cambios adicionales en la IS. Para la LM, estos los Pues, podemos... antes de seguir, yo veo una cosa. ¿Cómo? Si ¿Cómo? puedes, un poquitico, yo veo una cosa. Ok, bien. Listo. Y en la LM, estos van a ser choques sobre la demanda de dinero. Existen varios. O sea, los anteriores eran solo cambios sobre la IS. Sí, exacto. Existen varios choques sobre la demanda de dinero. Uno puede ser a causa... ¿Sí, Esteban? Qué pena interrumpir. Pero ¿cuáles son entonces digamos, los factores o los eventos que son exclusivos de cambios en la IS? O sea, que uno diga, ok, si pasa un evento de este tipo, sí o sí va a cambiar la IS. Exactamente. Entonces, si ustedes ven este gráfico en el periódico,
la cotización de las acciones se está reduciendo. Pues eso lo asociarían a una reducción en la IS y por tanto una caída en la producción. Ok. O en un ejercicio, en cualquier parte. Sí. Entonces ahora, choque sobre la demanda de dinero. Existen varias fuentes de esto. No puede ser a causa de la bancarización. Acuérdense que estamos hablando de dinero líquido. Si ustedes observan que ahora toda la población tiene, que el 100% de la población está cubierta en términos de bancarización, es decir, todos tienen sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito. ¿Qué creerían ustedes que le pasaría a la demanda de dinero líquido? Piénselo, monedas y billetes. Baja, ¿cierto? Seguramente se va a reducir la demanda de dinero líquido. De esa manera, nosotros observaríamos que la LM se va a desplazar hacia la derecha, porque como hay menos demanda de dinero, la tasa de interés se tiene que reducir. Nicolás, ¿bancarización es que la gente mete la plata en el banco? Sí, exacto. Pero Tienes una ahorro. pregunta, o sea, ahí esa tasa de interés no tiene en cuenta también como la plata líquida que está en el banco, pues las transacciones que uno hace como si fuera efectivo casi, tarjetas de débito y eso. Sí, pero es decir, esta tasa de interés es el costo de oportunidad de uno tener el dinero líquido. Porque es que si yo tengo el dinero en efectivo, billetes, monedas, no me va a rentar esta tasa de interés. Entonces, pues sí lo tiene en cuenta. Pero, por ejemplo, una bancarización se puede dar porque se aumenta la tasa de interés. Sí, podría pasar, pero normalmente la bancarización, o sea, la gente en las ciudades, creo que el 80-90% ya está bancarizada, pero en la zona rural no es así. Entonces, díganle ustedes de pronto en la zona rural, oiga, está aumentando la tasa de interés. Tal vez algunas personas decidan meterse al banco, pero seguramente no todas. Normalmente eso se da por campañas, que los bancos comerciales van a los pueblos y empiezan a decir, oiga, vea los beneficios de estar bancarizado, no sé qué, usted ya no tiene que ir a pagar sus servicios públicos, a la tienda, cosas de ese estilo. Entonces acá hay también, pues esto es como un tema también cultural, algo por el estilo. Pero yo no entiendo por qué baja. Bueno, voy a hacer el gráfico el del mercado de dinero. Acá tenemos R, M sobre P, que son saldos monetarios reales. Va a ser la oferta de dinero, que esa la pone el Banco Central. Esta es la demanda de dinero, que acuérdense que habíamos dicho que era L de R y de Y. ¿Qué estamos diciendo? Oiga, si la gente está más bancarizada, ¿qué le pasaría a la demanda de dinero líquido? Se reduce. Se reduce, ¿cierto? Entonces, si se reduce en equilibrio, vamos a tener menos tasa de interés. Porque ahora van a haber muchos más recursos en el sistema financiero, dentro del sistema financiero. Entonces ellos ya no van a tener que pagar tanta tasa de interés. Nicolás, perdón, ¿puedes repetir como cuál es la razón por la que se reduce? Si ahora todo el mundo tiene tarjetas débito, crédito, Platinum, todas esas bonitas,
pues ya no van a tener tanto dinero líquido, ya no van a utilizar tanto efectivo, monedas y billetes. Se reduce la demanda de dinero. Bien. Entonces, como se reduce la demanda de dinero, se reducen las tasas de interés. Entonces, la ALM, el desplazamiento de la ALM tiene que ser consistente con eso. Si se moviera hacia la izquierda, pues diríamos más tasa de interés, lo cual pues no es consistente con el anterior gráfico. Entonces, se tiene que desplazar hacia la derecha. Pero no Acá solo se pues, mueve por consistencia, ¿o sí? O sea, sí, o sea, es decir, este movimiento implica toda esa intuición que acabamos de mencionar, pero ustedes solamente para dilucidar hacia dónde se mueve, revisen en la consistencia y ya. esto. Hola, Entonces, esto sería... Ahí me tiré esto. Nicolás, qué pena, es que a mí Sí. se me cortó, no pude escuchar la explicación de la gráfica de abajo, o sea, el relacionamiento que estaba haciendo con el de arriba. En resumen es, si baja acá el de arriba la tasa de interés, en el de abajo también tiene que bajar la tasa de interés. Vale, gracias. Entonces, esto sería aumentos en la bancarización. Y reducciones en la bancarización, pues al otro lado. Nicolás, entonces en la macroeconomía uno no ve como, digamos, esa plata que uno tiene es prácticamente efectivo, pero digital, como en una cuenta de ahorro, como líquido. Pues es relativamente líquido, o sea, no les voy a decir que algo es o no es líquido, porque sí. Es decir, lo que uno tiene en una cuenta de ahorros también es líquido. Pero la cosa es que eso puede llegar a rentar una tasa de interés. Y también, cuanto más líquido es, menos tasa de interés renta. Entonces, en el extremo, billetes y monedas, pues no renta nada. En una cuenta de ahorros donde uno puede sacar libremente su dinero, renta una tasa de interés, pero también es mínima, es algo pequeño. Ya digamos, si uno tiene un CDT o algo que sí compromete más la liquidez, ya va a tener más tasa de interés. ¿Sí? Sí, Bien. Entonces acá diríamos, al contrario, reducciones en la bancarización. Esto puede pasar, no sé, cuando ustedes un fraude en algún banco o algo que genera desconfianza de las personas hacia los bancos, o que ahora hay un desarrollo tecnológico que hace que podamos tener monedas que no pertenecen a ninguna parte del mundo y decidimos ahorrar en esas monedas y decidimos no tener bancarización, no utilizar los bancos regulares. O no sé, la vez pasada me vi un video, o no me acuerdo si era una noticia, no me acuerdo, de un tipo que le estaba haciendo competencia a los bancos comerciales. Estaba haciendo bancarización virtual, algo por el estilo. No sé si lo vieron. No, no, ni idea. Yo sí lo vi, Nicolás, un paisa. Sí, que era un paisa, sí me acuerdo. Eh, no, ni idea, eso no lo puedo encontrar ahorita.
Y, bueno, ese tipo de movimiento sería cambios pues, en la bancarización de forma usual que observamos. Entonces sería esa línea roja. Perfecto. Otro caso que ocurre solo en el país del Sagrado Corazón de Jesús es el 4 por mil. ¿Saben qué es el 4 por mil? Sí, por todas las transferencias bancarias te cobran 4 pesos por cada 1.000 pesos que se transfiere, ¿no? O pues que se paga. Exactamente es eso. Y esto lo llaman el impuesto a las transacciones financieras. Esto empezó como el 1 por mil, más o menos en el año 2002, 2003. Dijeron que iba a ser un impuesto transitorio, luego pasó al 2 por mil, 3 por mil, llevamos 4 por mil. Ya quitaron la palabra transitorio al menos. Entonces, Una pregunta, sí, ese impuesto tenía un motivo, ¿cierto? O sea, lo pusieron como para, creo que mejorar la infraestructura militar, algo así. No sé, es por curiosidad. sí, no recuerdo el motivo inicial. Parecía tener mucho sentido, es decir, el gobierno necesita financiación, y eso es cierto. Eh, pero hay mejores formas de realizar el recaudo. Esto, en mi opinión, y en la de muchos economistas, es tal vez nefasto, porque reduce los incentivos a que las personas estén dentro del sistema financiero. Es decir, pongan ustedes, si a alguien le pueden pagar en efectivo, se ahorra el 4 por mil. Esto pues reduce la eficacia del sistema financiero y la eficiencia del sistema financiero y termina fomentando de alguna manera la economía subterránea, de terminar manejando todos los recursos por fuera de lo que la DIAN o alguien más puede registrar. Entonces, pues también para un país como el de nosotros, creo que esta no es la medida más adecuada. Nicolás, una pregunta, ¿y a quién se le cobra el 4 por mil? ¿Al que realiza la transacción o al que recibe la transacción? ¿O se cobra por parte y parte? No, al que la realiza. Entonces, digamos, ustedes le pasan, no sé, imagínense, ustedes le ayudan a un amigo con alguna plata, que se la cobran a ustedes. También si ustedes sacan del cajero electrónico, también se las cobran. Uno tiene derecho por ley, no, eso hay un decreto de eso, a tener una cuenta, solamente una cuenta, exenta del 4 por mil. El resto, si no tiene más cuentas, pues sí le cobran 4 por mil de eso. Pues esto parece poco, ¿no? 4 pesos por cada 1.000 pesos, o 40 pesos por cada 10.000 pesos, o 400 pesos por cada 100.000, o 4.000 por cada millón, o 40.000 por cada 10 millones, y así. Si es una transacción muy grande, pues esto puede representar la diferencia entre el éxito de una inversión o no. Y esto al final se lo termina llevando el gobierno. Y pues el sistema financiero está diseñado para poder fomentar la inversión. El hecho de que existe este impuesto, pues le pone trabas a la inversión. ¿Y por qué no lo han quitado todavía? Porque el gobierno siempre necesita recaudo de cualquier parte y siempre por excusas. ¿Se acuerdan que lo de la clase pasada, de que la política fiscal era Siempre suben los impuestos. procíclica? Sí, y sube los impuestos, tal vez incluso cuando pues, el gobierno tiene menos recursos, eso es cuando las personas están ganando menos, es lo peor. Graba impuestos en época de vacas flacas y los quita en época de vacas gordas, que es procíclico. Esto es la historia de siempre. Ok. Entonces, ¿cómo veríamos este impuesto?
mercado de dinero, si se pone el 4 por 1000, ¿qué creen ustedes que le ocurriría a la demanda de dinero líquido? Aumenta. Aumenta la demanda de dinero líquido. Preferimos que nos paguen en efectivo, no tener nada en los bancos. Sí, Esteban. ¿Hay algún caso donde la oferta de la demanda del mercado de dinero aumente? Sí, esto es solamente por el Banco Central, que ellos son los que controlan qué tantos billetes y monedas existen. Bueno, O sea, también podría pasar por falsificar dinero. pero, por ejemplo, si hay como inversión extranjera, entonces hay más plata en el país, ¿eso podría afectar la oferta de dinero? Sí, Por lo, pero digamos, algo así. acá en el modelo estamos asumiendo economía cerrada. Acá estamos en Y igual a C más I más G. Ok, Pero sí, más adelante vamos a hablar de cuando abrimos las fronteras y termina afectando pues, No, los flujos de capitales. súper adentro. listo. Sí, gracias Esteban. Creo que alguien dejó el micrófono abierto, Julián o Paloma. Ok, entonces acá quedaría más demanda de dinero, es decir, ¿qué le ocurriría a la L? Hacia la izquierda, ¿cierto? Sí. Más tasa de interés. Exacto. Pero esa es una buena justificación. No, la justificación es todo lo que está acá detrás, todo lo que se mencionó de, eh, sí, como hay menos incentivos a tener dinero, aumenta la demanda de dinero y como la gente ahora desea tener más, pues el sistema financiero eleva la tasa de interés. Esa sería la justificación. Pero solamente para ustedes ver hacia dónde se mueve, pues revisan esta consistencia. Listo. Pero ahí no habría otra interpretación sobre la LM, aparte de la relación que tiene con la tasa de interés. ¿Cuál? ¿Qué otro? No sé, estoy preguntando. Ah, ya, ok. No, pues sería principalmente por esto, por el cambio en la demanda de dinero. O sea, ustedes solamente para ver hacia dónde se mueve, pueden pues hacer este gráfico si lo desean, o pensarlo y explicarlo en palabras, y la mueven hacia la izquierda. Ok. Nicolás, es que no me queda muy claro por qué la demanda de dinero se sube. Supón tú que ahora nos cobran un impuesto de 50 por 1000. Entonces, si a ti te pagaran tu salario pues, en una cuenta registrada por el gobierno, cada vez que tú retires dinero de esa cuenta, te van a cobrar ese impuesto, 50 por 1000. Muy seguramente muchas personas preferirían que les pagaran en efectivo. Aumenta la demanda de dinero. Ok, o sea, en resumen, más o menos es que si el impuesto sube, la gente va a querer tener el dinero pues, más líquido en vez de en transacciones financieras porque les cobran más impuestos. Exactamente. Entonces, no sé si ustedes han ido como a tal vez restaurantes o otra cosa, como citas médicas, donde las personas también prefieren que les paguen con efectivo a utilizar la tarjeta. Y pues eso pasa por este tipo de impuestos.
que así no tienen tantos costos. Listo, perfecto. No pasa así con todos los impuestos. Ahora vamos a hablar de un estudio de caso. Es el de la burbuja.com. ¿Sí han escuchado de esto? La burbuja.com. Si no estoy mal, era pues, el cambio de milenio, creo. No sé, hasta ahí. Ok. Entonces sí, más o menos en el año 2001, 2003, muchas empresas del sector tecnológico pues cotizaban en bolsa y pues el mundo veía con muy buenos ojos esa cotización de bolsa porque pues eran empresas muy innovadoras. Acá en este gráfico, esto es la evolución del Nasdaq, que esto es como el Colcap, pero en la canasta de acciones solamente tiene empresas tecnológicas. Imagínense IBM, Apple, Samsung, no sé, empresas que coticen en bolsa y que tengan pues una relación con el desarrollo tecnológico. En esta época, más o menos aquí hasta el año 2000, inicios del 2000, todos los inversionistas veían este tipo de empresas con muy buenos ojos. Porque sencillamente el argumento de pensar es una empresa que desarrolla tecnología, eso implica que va a producir muchos bienes y servicios. Entonces eso era falso, esa premisa era falsa. Y de hecho, acá se crearon muchas nuevas empresas con una fachada de ser empresas tecnológicas, pero en realidad no lo eran. Solamente en el logo de la empresa tenían desarrollo de software, tecnología, cosas de ese estilo. Y eso hacía que muchos inversionistas, sin siquiera revisar la composición de esa empresa, decidieran comprar esas acciones. Sí, Enrique. El valor de la izquierda es el número de acciones totales de la Nasdaq. ¿Qué es? No, sino es puntos del Nasdaq. Ok. Al fin, esto termina, cada punto en el tiempo termina siendo un promedio ponderado de todas estas acciones que están dentro del Nasdaq. Ok. Son 500 acciones. No, es que hay otro que es Nasdaq 100. Pues acá está. Adobe, bueno, cosas que uno tal vez medio conozca. Amazon, American Airlines, Apple, Autodesk, Baidu, Costco, eBay, Electronic Arts, es como de juegos, ¿no? Esa cosa, sí. Facebook, Hasbro, etc. Todas tecnológicas. Esto es un promedio ponderado del precio de todas esas acciones. Y al final lo normalizan a un índice. Cuanto más alto, quiere decir que pues, esas acciones valen más. Entonces, acá muchas personas pensaban que esas acciones iban a ser rentables. Esto se denomina burbuja. La definición de burbuja. Estos son. Esto se representa cuando el precio de mercado no muestra el verdadero valor de un bien o servicio. Actualmente se muestra por encima de su valor fundamental. Entonces, esto es una empresa que está en pésimas condiciones, pero el precio de mercado
está muy por encima de ese valor. Es decir, el mercado, no sé si se acuerdan esto de Adam Smith y de la mano invisible que dice que el mercado pues es eficiente porque si las personas son egoístas, al final los precios de mercado van a representar la mejor asignación posible. Eso va totalmente en contra de eso. Ahora bien, les pongo una situación para dilucidar por qué se da este tipo de comportamientos. Supongan que estamos aquí en el año 99. Ustedes ya han visto que el rendimiento de estas acciones es extraordinario. Y ustedes saben, igualmente saben, que estas empresas tecnológicas en verdad no están sobrevaloradas. Este precio no representa el verdadero valor de las acciones. Ustedes saben que ha estado aumentando. Saben que hay una burbuja. ¿Ustedes se meterían acá, comprarían estas acciones? Les voy a hacer la pregunta por sondeo. ¿En qué momento estamos comprando? Digamos en el 99. La cosa es que pues uno en el 99 no sabe lo de la derecha. Lo único que cree es que va a seguir aumentando porque hay una burbuja. O sea, todavía no saben que hay una burbuja. Se sabe que hay una burbuja. Ustedes saben que las empresas las cuales están sobrevaloradas, en verdad no están produciendo los bienes y servicios consistentes con estos precios tan altos. Listo. Nicolás, Sí. ¿con qué criterio uno cómo determina que una empresa está sobrevalorada? Esto está por fuera del curso, pero hay algo que se llama análisis fundamental. Es uno sencillamente ver el estado de resultados de la empresa, y porque esa es información pública que uno le puede solicitar a la empresa, al menos las que cotizan en bolsa. Revisarlo y tratar de hacer un vínculo entre ese estado financiero y los precios. Si está muy por encima de los precios, pues seguramente será burbuja. Sí, Sergio. Qué pena, es que Nicolás Rojas le está fallando el internet, entonces para que no le cuentes el quiz, por favor. Ah, no, pero esto no es quiz, esto es opinión de usted. Ah, ok. No, pues entonces cualquier quiz, la verdad es que le está fallando el internet, entonces no va a poder estar en clase. Está bien, perfecto. ¿Qué quiz? Sí, no, ninguno. Está bien. ¿Y esto sería sobre todo un sector o se puede sobre empresas específicas? Por ejemplo, lo que pasó con Tesla hace poco, que su acción subió rapidísimo y como está sobrevalorada, pues cayó. ¿Eso también es una burbuja? Sí, se puede sobre empresas específicas. Análisis fundamental. Si quieren, les paso esto es algo muy por encima, pero más o menos va mencionando cómo hacer. Se puede hacer sobre empresas si uno tiene el estado de resultados de la empresa. Yo hice una investigación para tratar de determinar en verdad cuándo es burbuja, cuándo no es burbuja. Si les interesa, pues se las puedo pasar, porfa, escriban. Nicolás, Sí. Listo. pero entonces, ¿hay una burbuja negativa o una expectativa de que realmente la empresa no está tan bien como aparece en las gráficas? Es poco común, o sea, es extraño ver una Sí, burbuja, por otro lado, ¿cierto? en el mediano plazo creería yo que sí, porque esto se formó en el 2001, en la crisis del 2008 subprime de Estados Unidos, pues se dio por otro mecanismo, pero termina siendo lo mismo. Y ¿Cuándo ha habido?
¿Cómo, perdón? Cuando ha habido una burbuja al otro lado. Hacia abajo normalmente no hay, o sea, para que se reduzca, que esté subvalorada, no hay. Es decir, es como en algunos periodos la asignación de mercado funciona, pero en algunos otros ya ocurre este tipo de comportamientos. Digamos acá el caso Interbolsa, eso también fue otro ejemplo de burbuja. Pues no se esparció a muchos sectores, sino que solamente se concentró en la acción de Fabricato, pero pues, ocurre con regularidad. Ok. Entonces acá mostrar respuestas. Solamente con que que acá existen algunos inversionistas que respondan a esa misma pregunta, sí, va a ocurrir este tipo de comportamientos. Y la cosa sería acá, pues el éxito del inversionista sería eh, comprar en algún momento y tratar de indicar cuándo esta burbuja va a estallar, cuando ya el precio está tan sobrevalorado que ya las personas dicen no más y comienza a reducirse. El punto sería saberse salir de ahí. Por eso es que en cierta medida es racional, tiene sentido para algunas personas meterse acá. Eso explica pues la formación de estos procesos. Esto puede llegar a ser muy desastroso para la economía porque esto termina empeorando la distribución del ingreso. Solamente las personas que deciden meterse acá y salirse a tiempo pues van a ganar, el resto terminan perdiendo. También como el caso de 2008 y pues acá el caso Interbolsa. Yo creería que es mejor que un casino porque acá pueden recopilar información. En cambio, en un casino, al menos en verdad, las cosas son aleatorias. Es decir, si uno, hay algo que se denomina la hipótesis de mercados eficientes, que es que si la gente tiene la suficiente información sobre el desempeño de estas acciones, pues va a poder tal vez tratar de dilucidar hacia dónde van a ir. Bien. Entonces este es el estudio del caso. Esto ocurrió en el 2001. Entonces en términos del ISLM, nosotros ¿qué observaríamos? ¿Qué curva cambiaría ante esa burbuja de precios? Estalla la burbuja de precios. ¿Qué observaríamos? ¿Qué cambia? IS o LM. IS, ¿cierto? Y se desplaza hacia la izquierda. Se reduce el precio de las acciones. En este caso, pues, las tecnológicas. Pero ahí sí me perdí. ¿Cómo así? Es esto mismo, esta parte. Pero me devuelvo. Cambios en la cotización de las principales empresas en la bolsa. Si se reduce el precio, como ocurrió ya después de este año, pues va a caer la IS. No sé si así queda más claro, Esteban. Sí, sí. Sí. Nicolás, ¿puedo ir un poquito, porfa? Como arriba de ahí, gracias. Entonces acá nosotros veríamos la IS se reduce. Se redujo acá fuertemente para tratar de reducir la IS. Ahora bien, de forma simultánea, el gobierno se encontraba reduciendo impuestos. Eso fue pura coincidencia, no fue porque ellos reaccionaran ante esto, eso fue pura coincidencia. El gobierno de los Estados Unidos
encontraba reduciendo impuestos. Y el Banco Central, la Reserva Federal, también de los Estados Unidos, decidió implementar una política fiscal, una política monetaria, perdón, expansiva. Entonces, la reducción de impuestos, ¿qué curva afectaría? ¿La IS o la LM? ¿Sí, Esteban? Pero es que me quedé tratando de entender el movimiento de la curva y eso pasa porque el gasto planeado disminuye porque pues la gente perdió plata. Exacto, sí, ante pues, el estallido de la burbuja. Acá voy a colocar eso. O sea, ese es el primer paso, tratando de Exacto. devolverme. Sí, Ok. ese sería el primero. Ok, listo. Perfecto. Ahora, se reduce el nivel de impuestos. El gobierno está coincidencialmente haciendo una reforma tributaria para reducir el nivel de impuestos. ¿Qué curva se afectaría? Si se reducen los impuestos, ¿no aumentan las inversiones? Exacto, entonces observaríamos un movimiento contrario de la IS. Supongamos que no, que intentó reducir el efecto inicial de la burbuja, pero no se contrarresta totalmente. Llega acá hasta este punto. Ayuda, pero no soluciona. Por acá. Esto es difícil de probarlo empíricamente, pero supongamos. También, ante esta situación, la Reserva Federal de Estados Unidos decide implementar una política monetaria expansiva. ¿Qué curvas afectaría ahí? Nicolás, en otras palabras, ¿qué es la política monetaria expansiva? Que aumenten la cantidad de dinero o que reduzcan la tasa de interés. La curva LM se mueve a la derecha, ¿no? Exactamente. Gracias. Se va a mover hacia la derecha. ¿Cuál era ese color? ¿Como esto? Sí. Bien. Esta combinación de políticas pues le permitió a Estados Unidos y al mundo, porque pues, de hecho estamos muy conectados con Estados Unidos, salir muy rápidamente de esta burbuja. Por eso no es tan conocida como la de 2008, porque salimos rápidamente de acá. La combinación, ojo, la combinación entre política fiscal y política monetaria nos permitiría salir de este tipo de situaciones más rápidamente. Sin embargo, es difícil que esto ocurra porque, pues, esta primera parte, porque el gobierno, pues acá, en este caso, actuó de forma coincidencial con digamos, la política eficiente, pero eso no siempre ocurre. Acá al final quedamos en este punto, en la intersección entre la curva, ¿qué color es eso? Agua marina y la curva café.
donde tendríamos más producción, incluso con menores tasas de interés. Pero eso es gracias a la combinación de política fiscal y política monetaria. No sé si tienen alguna pregunta de esto, algo que agregar. Nicolás, una pregunta. Sí. O sea, mejor dicho, con la ayuda de las dos, de las dos políticas, se pudo llegar como a donde estábamos al principio, ¿cierto? Exacto, incluso en una situación mejor. Listo, gracias. Nicolás, no me quedó, fue muy claro, porque el gobierno reduce los impuestos. O sea, ¿está el estallido de la burbuja? No fue tanto como reacción de ellos, sino que ya ellos estaban en un momento de auge económico y dijeron, reduzcamos el nivel de impuestos, pero no fue como una reacción ante esto. Por eso digo que fue de forma coincidencial. Ok. Bueno, y otra cosa que pues ocurrió en este periodo fue el ataque el 11 de septiembre. Que también pues contribuyó a la caída en la IS. Nicolás, ¿cómo se ve conectado esas cosas así con los mercados bursátiles? O sea, que haya una explosión o haya algún ataque así terrorista. Pues quizás la forma más directa de conectarlo es a través de la bolsa de valores, por lo que acá pues esto implica las expectativas de los inversionistas con respecto a las empresas de cierto país. Se ve conectado acá. Más adelante vamos a ver otro indicador que se llama la prima de riesgo de un país. Y pues ahí sí hay choques sociales, no sé, protestas, cosas de ese estilo. O sea, es decir, mediante la prima de riesgo lo podemos conectar más directamente que con la bolsa de valores. Bueno, lo que pasa, la pregunta es más como tú dijiste que también afectaba que bajaran los precios por el 9 el 11 de septiembre. Sí. Entonces, pero eso cómo se ve conectado, digamos, con Nasdaq, con todas esas compañías de tecnología. Pues es más un efecto de pánico, ¿no? Porque pues ahí era el centro del corazón de los mercados financieros. No es que afecte directamente el desempeño de estas compañías, pero sí genera miedo, y las personas, pues y los inversionistas cuando hay miedo prefieren refugiarse en activos más seguros. Entonces prefieren vender acciones y comprar, suponen ustedes, oro o bonos, CDTs, cosas más seguras. Entonces en ese sentido veríamos más oferta de esas acciones y disminuye el precio de esas acciones. Ok. Bien. Listo, entonces dejemos por ahí. La otra clase hacemos ejercicios, tanto del taller 3 como del taller 4, y resolvemos dudas que tengan para el examen. ¿Ok? Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Para Nicolás. Chao, Nicolás, gracias. Chao, gracias.